Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Uno, mantengámonos siempre informados de las disposiciones sanitarias. Hagámoslo con independencia, con criterio y con responsabilidad. 2. Actuemos con optimismo. El buen estado de ánimo ayuda a enfrentar mucho mejor las adversidades. 3. Demos la espalda al egoísmo y al individualismo y seamos solidarios y humanos. 4. No nos dejemos envolver por lo material. Alejémonos del consumismo. 5. Recordemos que ante el peligro del contagio y de la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. 6. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. 7. Alimentémonos bien. Optemos por lo natural. 8. Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad. 9. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. 10. Tengamos o no una religión, seas creyente o no, busca un camino de espiritualidad, un ideal. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en NP Noticias de la Tarde. Los saludo con el afecto de siempre. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es 15 de junio del año 2020. Con el gusto y con el placer de estar nuevamente aquí con ustedes. Estuvimos prácticamente un tiempo fuera, precisamente por varias situaciones debido a la pandemia, pero ya regresamos, estamos nuevamente aquí. Se trata de cuidarnos, de protegernos, de no actuar irresponsablemente y sobre todo tratar de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Hay que cuidar la salud, porque pues el COVID sí está cobrando muchas vidas. Hablamos ya aproximadamente de 17,000 muertos en el país. Hablamos de más de 140,000 contagiados, 147,000 aproximadamente. Y bueno, sinceramente sí hay que cuidarse mucho, hay que tratar de actuar de una forma en la que protegiendo nosotros podemos proteger a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Muchas gracias por hacer clic en este espacio nuevamente. Se los agradezco mucho la gentileza que han tenido de estar esperándonos en este espacio. Y bueno, después de un breve tiempo que estuvimos fuera del aire, regresamos para continuar aquí informándole a ustedes de todo lo que está sucediendo. Bueno, como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros en una emisión más. Bueno, ya leyó usted, ya se enteró usted del decálogo para regresar a la nueva normalidad que proclama el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un personaje que tal parece que no comprende la realidad
que vivimos el día de hoy en este México, aquejado por tantos y tantos problemas, y uno de los principales es la enorme falta de recursos económicos para poder permanecer en casa y poder seguir cuidándonos. No se puede estar en casa, sobre todo cuando el gobierno no destina los recursos necesarios para poder atender a través del sector empresarial el empleo que mucha gente ya en este momento perdió. Estamos hablando de prácticamente 1 millón de desempleados que perdieron ya su trabajo. Es lamentable porque mientras el presidente no reprogramó los recursos destinados, según él, a sus obras prioritarias, como lo es el Tren Maya, como lo es la refinería de Dos Bocas o como el aeropuerto Felipe Ángeles, pues simple y sencillamente mucha gente tuvo que perder su empleo, pero además también pequeños, medianos comerciantes, micros, pequeños, medianos, pues tuvieron que cerrar sus puertas porque no hubo recurso alguno para brindarles el apoyo. Y bueno, la gente ha tenido que salir nuevamente a la calle a buscar el sustento diario ante la falta de un verdadero liderazgo de un presidente que se perdió en esta pandemia, que no supo adaptarse a los nuevos tiempos, que no supo demostrar un liderazgo para afrontar esto que hoy atravesamos. A 13 días, pues prácticamente del inicio de la nueva normalidad, López Obrador dio a conocer un decálogo de acciones que los mexicanos deben asumir en la construcción de esta nueva etapa de la pandemia del COVID-19. Llama a estar informados, a no tener actitudes racistas, a no ser egoístas ni materialistas, a hacer ejercicio y dejar de consumir chatarra y dejar atrás el estrés. Perdónenme que yo me ría, es algo que no se puede evitar, sinceramente, pero caray, en su video que el presidente subió a las redes sociales, habla de que la gente debe de tomar agua pura, habla de que debe de hacer ejercicio, habla de que pues no hay que estresarse, hay que meditar mucho, llama a bajar de peso, como si en este país estuviéramos para tirar la comida o para escoger qué debemos de comer, cuando hablamos de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza con tan solo un alimento al día, y este señor habla de que no deben de comer mucho porque hay que bajar de peso. Los invita a practicar alguna religión o a buscar un camino de la espiritualidad, como si este señor fuera pastor de alguna iglesia. De verdad es lamentable cómo un presidente quiere gobernar con ocurrencias, con disparates, con una forma de ver las cosas que solamente él la entiende y que no se adaptan a la realidad que hoy vivimos en este país. Son consejos morales. El presidente aseguró que sin autoritarismo del gobierno federal, la mayoría de la gente de manera muy disciplinada e incluso estoica, la gente sí, el presidente no. Nosotros sí acatamos las reglas. El presidente no tuvo ningún problema, no le importó lo que dijera el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que deberíamos de permanecer en casa. El presidente desde hace 8 días reanudó sus actividades aquí en el sur de Veracruz y hoy está nuevamente aquí en el estado de Veracruz. En este momento, si no estoy muy seguro, estará allá por Perote dando inicio a un programa de Sembrando Vida, un programa social, que es lo que no ha querido dejar precisamente. Por eso no reasignó el presupuesto a sus obras prioritarias ni a los programas sociales.
Hoy el presidente está aquí en Veracruz en medio de protestas del Frente Nacional Anti-AMLO, que simple y sencillamente ve que hay un presidente que no ha tenido la capacidad de guiar por el buen camino, por el buen rumbo a la economía de nuestro país, que no ha sabido tener la estrategia para contener la enorme inseguridad. El presidente de la República en tan poco tiempo ha generado mucho odio, ha generado mucho encono. Un presidente que simple y sencillamente parece ser que su única estrategia es dividir al país en clases sociales diferentes, cuando él mismo llama a no ser clasista, y ha dividido al país y la ha clasificado en conservadores, en fifís y en neoliberales. Este es el presidente que tenemos el día de hoy, que no ha sabido adaptarse a lo que hoy vivimos y que no ha tenido la capacidad tampoco de poder llevar a este país a un mejor rumbo, en donde pues parece ser que nuestra economía seguirá cayéndose, seguirá hundiéndose y seguramente será muy difícil salir de ella. Hoy se trata de cuidar todo lo que usted pueda, los recursos públicos, los recursos económicos que usted tenga, para tratar de sobrevivir a tiempos que se avecinan difíciles. Lo dicen los economistas, los expertos en finanzas y bueno, la gente que conoce de esto, las calificadoras que ven una caída del orden de entre 4 y 8%, una total recesión. Vamos hacia abajo, nuestra economía no crece, nuestra economía no solamente está estancada, sino que sigue cayendo, y esto nos va a costar muchísimo para poder salir adelante. ¿Qué dicen los diferentes columnistas de todo esto? Por ejemplo, en la opinión de Salvador García Soto, del periódico El Universal, habla Salvador García Soto, que el presidente López Obrador no le dio a la mayoría de los mexicanos, salvo a los que reciben sus programas sociales, apoyos económicos, estímulos, descuentos o cancelación de contribuciones fiscales para enfrentar la crisis del coronavirus. Tampoco les dio certeza de un líder serio y eficiente que nos condujera con certidumbre y seguridad en los momentos más difíciles de enfermedad, muerte y desempleo. Por sus actitudes y mensajes erráticos, cambiantes y contradictorios, y mucho menos fue capaz en esta dura prueba para su gobierno y para el país de concitar a la unión y a la tolerancia por encima de nuestras diferencias, y lejos de eso emplazó a definiciones amenazantes y autoritarias sobre si se está con él o contra él. Esto es lo que ha caracterizado a este presidente, un presidente lleno de odios, un presidente lleno de frustraciones, que amenaza que quien no esté con él o no piense como él, pues prácticamente está en contra de él. Esto es alarmante, porque vemos entonces que hay un presidente autoritario, antidemócrata, que busca erradicar cualquier crítica en su contra. De ese tamaño lo que estamos viendo el día de hoy, sus consejos morales. Eso es lo que nos dio Andrés Manuel López Obrador, consejos morales que definitivamente en nada ayudan. No ayuda, por ejemplo, el que usted vaya y practique una religión, el que usted tome agua pura, el que usted sea clasista o no, pues simple y sencillamente, pues eso en este momento no está a discusión en la vida de cada una de las personas, cuando lo que andamos buscando es cómo ganar el dinero para poder llevar los alimentos a la casa. Y en fin, un presidente que busca que se nutra usted de buenos alimentos,
cuando en realidad hablamos de 60 millones de pobres que no tienen para comer o viven con un alimento al día. ¿Cómo les dices que bajen de peso? ¿Cómo le dices que hagan ejercicio como si fueras un instructor físico? Es lamentable ver a un presidente que no tiene la capacidad, que no está aterrizado y que no está enfocado en el verdadero problema que vivimos hoy en día. Bueno, y también dice que debemos ser buenas personas para ser felices. Pues dice que tener la conciencia tranquila, no mentir, no robar, no traicionar, es un antídoto contra el coronavirus, nos protege de un virus letal, en fin, tantos disparates del presidente que de verdad lastiman y hasta parecen de burla y sarcasmo a los mexicanos. No se puede tener ni decir así, de esa manera, la forma en cómo debemos salir de esta pandemia, cuando lo que necesitamos es a un verdadero líder con capacidad mental para poder asumir las riendas de un país que requiere en este momento, en este preciso momento, requiere a un verdadero líder, a un presidente de la República, no a un falso estadista como muchos piensan que lo es, cuando en realidad no es así. Un falso estadista que no tiene visión de lo que este país necesita. Bueno, el presidente con eso de sus mensajes morales, pues nos dio 10 consejos de vida y espiritualidad fiel a esa costumbre mesiánica, dice Salvador García Soto, por aquello de los 10 mandamientos y las tablas, las tablas de Moisés, que vienen en un decálogo que tiene de todo, desde recomendaciones sobre buena alimentación, ejercicio, reducción de estrés, preceptos de cultura para alcanzar la humildad, la bondad y la espiritualidad. De ese tamaño, las locuras de este presidente de la República, que sinceramente ofenden a todos los mexicanos. Contra esto, hablamos de las protestas que están hoy en día por todos lados. Es el Frente Anti-AMLO, el Frena, que ya tiene presencia, o al menos desde el sábado hizo acto de presencia en 140 ciudades del país. Al principio se hablaba de 70 y tantas ciudades. Y es que no tiene nada que ver. Mire, si fue mucha o fue poca gente, eso es lo de menos. Lo importante de todo esto, el fondo de todo esto, repito, es que hay un descontento social generalizado en el que los ciudadanos rechazan la forma de gobernar. No se trata de si fue mucha o poca gente. Se trata de que en el fondo hay un descontento social. Eso es lo que estamos viendo. Y sobre todo decirles pues que en tan poco tiempo de gobierno esto pues se esté manifestando, que esto se esté viendo. Estamos hablando de 1 año y 6, 7 meses de gobierno, 8 meses si usted quiere. No llegamos ni a la mitad de gobierno y hay un rechazo muy grande en contra de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las protestas, dice Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de mexicanos me respaldan y apoyan. Sí, puede ser que sí, pero esto ya le permite a la sociedad reflexionar el voto del próximo año, cuando se habrá de renovar el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, donde también tiene mayoría el presidente y que le ha permitido hacer una serie de atrocidades a nuestra propia Constitución, violentando los artículos constitucionales, violentando la ley a modo para poder él alzarse o quedar como un autoritario
autoritario, como un presidente que no respeta a la Constitución, avalado y apoyado por los diputados federales de su partido, que son mayoría allá en San Lázaro. Es cierto, hay mucha gente que lo apoya, no lo podemos negar, incluso se habla de que todavía pueden llevarse la mayoría, pero lo que está sucediendo de aquí al próximo año nos permite ver que la gente va a analizar realmente si hizo bien en seguir, en votar, en haber votado por López Obrador, o si reflexionará su voto para restarle algo de poder y se pueda sujetar a una cámara en la que ya no exista una mayoría que le hace hacer lo que le venga en gana. Repito, López Obrador consideró que en México pues todavía lo apoya mucha gente y dice que al respecto de estas manifestaciones, dice que se garantiza el derecho a la manifestación. Claro, en la época de Peña Nieto también se garantizó la libre manifestación, las marchas, y siendo él orquestador y líder de un partido de izquierda, encabezó también muchas marchas y siempre se le respetó. Así que no viene a descubrir el hilo negro ni nada. Hay respeto por la libre manifestación. Él no está diciendo que él es el que nos hace un favor. La ley contempla la libre manifestación. No es ningún favor el que nos hace Andrés Manuel López Obrador. Sobre las protestas de ayer dice, y antier pues ejerce un derecho constitucional, el derecho a la libertad de la manifestación de las ideas y el derecho a disentir, y es parte de la democracia, y yo considero que hacen bien en protestar. Bueno, es lo que dice el presidente. A propósito de todo esto, de los consejos morales, del apoyo de los ciudadanos, de las protestas, en el Financiero hoy escribe Pablo Iriar en su columna Uso de Razón, y habla que sin proponérselo, con el cuento de la BOA, el bloque opositor amplio, usted lo sabe, que salió de la propia presidencia de la República, el presidente le ha regalado a sus opositores un gran himno de unidad, una canción que podría unir a los que buscan frenar con votos al gobierno que destruye a sangre fría a un gran país. Esa es la realidad de lo que vivimos, con injusticias corregibles, iban hacia arriba en casi todos los, en todos los órdenes van hacia arriba estas injusticias, ¿no? No saben construir, todo lo destruyen. Para su mala suerte, ya los mexicanos, dice Pablo Iriar, lo saben, así como dice la canción de la BOA. En año y medio han demostrado su ineptitud para cuidar la economía, la salud, la seguridad, el empleo, el Estado de Derecho y el medio ambiente de una nación que la mayoría de los electores puso temporalmente en sus manos. Trajeron, y este es un tema muy importante, fíjese que desde abril habían traído a México a 585 médicos cubanos, cuyo trabajo cuesta $10,600 cada uno, mientras al personal de nuestros hospitales no le acaban de surtir equipos de protección y batallan en condiciones precarias o insalubres. A los héroes de bata blanca se les insulta al señalarlos como mercaderes y corruptos. Los doctores lo saben, dice Pablo Iriar, y es que es cierto. En total se piensa gastar en estos médicos $6.2 millones, cuando los médicos han expresado en una carta abierta que los médicos que han mandado no están debidamente preparados. Médicos cubanos no tienen la preparación adecuada, no están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, y además gozan de privilegios que ni ellos tienen, e incluso muchos de los médicos no están siendo valorados porque se están contagiando, no les dan el equipo médico. Estos cubanos que vinieron están atendiendo áreas administrativas y no están atendiendo directamente a los pacientes del COVID-19.
batallan en condiciones precarias. Un centenar de trabajadores, por ejemplo, de limpia pública de la Ciudad de México han muerto de COVID por falta de equipos de protección para maniobrar y respirar entre la basura. En eso ahorran, pero en cambio a los médicos cubanos, sin que suene discriminatorio, pero que los médicos lo han dicho a través de una carta abierta, no están preparados, no tienen la preparación suficiente, no tienen los conocimientos suficientes, son médicos generales incluso que no han acreditado documentación alguna, cuando en este país tenemos a excelentes doctores médicos generales que bien pueden realizar un mejor trabajo sin necesidad de traer a gente extranjera, donde se van a gastar $6.200.000 en salarios de esta gente, donde los están alimentando bien, viven en hoteles de lujo allá en la Ciudad de México. Nuestros doctores no tienen incluso dónde quedarse, se quedan en los propios hospitales, no les pagan a tiempo, no les han pagado, no les dan equipo médico, no tienen los equipos de protección, no hay los insumos, ni los cubrebocas, ni nada, y en cambio se está derrochando mucho dinero en médicos cubanos, repito, en boca de ellos, de los diferentes presidentes de las asociaciones de medicina general, de internistas, de ginecología, de pediatras, etcétera, etcétera, que han alzado la voz a través de un escrito. Por ahí tenemos el escrito, ojalá lo encontremos, donde ellos hablan y dicen que los médicos cubanos no están preparados, que se está gastando mucho dinero en ellos, cuando simple y sencillamente incluso no están en la primera línea de batalla atendiendo a los enfermos de COVID-19. Lo dicen los médicos. $6.200.000 que bien pudieron haberse ocupado en nuestros científicos que están trabajando para encontrar un medicamento para detener o controlar el coronavirus. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno, estar trabajando con los científicos mexicanos para encontrar una cura, para encontrar un medicamento, un paliativo, algo que le permita al gobierno mexicano poner la mejor intención para salvar vidas. Eso es lo que se necesita en este momento, pero el presidente de la República fue a traer a médicos cubanos, que en realidad, dicen los médicos mexicanos, no están preparados, no tienen la capacitación para poder enfrentar el problema de salud tan grave en este país, la pandemia del coronavirus. Seguirán habiendo muertos sin duda. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias.